que si somos víctimas de violencia tenemos instituciones a las cuales podemos recurrir. Muchas gracias. ¿Tiene alguna duda? ¿Algo que desee que le podamos brindar? No, como le digo, ha sido muy explícita y fácil de entender. Muchas gracias, señora Juana. ¿Qué te pareció la ponencia? Si tienes alguna duda, si tú quieres, sí, si no, no. Estamos aquí con el joven Rubén, en el cual te pregunto, Rubén, ¿qué te pareció la ponencia? ¿Tienes alguna duda? ¿O todo ha sido explícitamente? No, a mí me parece bueno que la universidad promueva estas prácticas, bueno, no sé qué parte del trabajo es, pero me parece correcto que los estudiantes de las universidades vengan y den la ponencia, porque es importante que en la sociedad se promueva esto, conocer los tipos de violencia, conocer cómo podemos solucionar todo esto y qué ayuda tenemos, para que así evitemos todo lo que ya se está viviendo y para que nosotros que somos los jóvenes, que quizás en algún momento tengamos nuestra familia, sepamos cómo evitar estos asuntos y si es que se dan, cómo solucionarlos. Me ha parecido todo muy correcto, cómo ha sido generalizado el tema de la violencia en la casa, que puede ser de muchas maneras. Y sí, muchas gracias, Rubén, por tu participación. Igual. Nosotros estar aquí. Y hoy vamos a abordar un tema muy importante, que es la violencia familiar. Bueno, en este momento está hablando el alumno de Escobar González. Llevamos el curso de práctica dirigida con el doctor Alan Sáenz, somos de la Universidad San Pedro de la filial 4. Para iniciar, vamos a preguntarnos, ¿qué es la violencia familiar? Bueno, la violencia familiar es la acción u omisión que el integrante de un grupo familiar ejerce contra otro y que produce un daño no accidental en el aspecto físico o psíquico. Cabe destacar que se llama la violencia a aquello que se ejecuta con fuerza y brusquedad o que se hace en contra de la voluntad y en gusto de uno mismo. También se trata de un comportamiento deliberado que puede ocasionar daños físicos o psíquicos a otro sujeto que generalmente busca obtener o imponer algo por la fuerza. Ahora vamos a hablar sobre el marco legal de la violencia familiar. Para empezar tenemos la ley 26.0, la cual fue promulgada en el año 1993. Esta ley va a establecer medidas de protección frente a la violencia familiar, reconociendo que a la violencia como un problema social y busca garantizar la atención y la protección de las víctimas. También tenemos a la ley más nueva y la más conocida, que es la 3034, la cual fue aprobada en el año 2015. Esta ley va a crear un sistema de protección integral para las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ya que estas personas sufren violencia, ¿no? Se enfoca también en la prevención, en la sanción y en la identificación de la violencia de género, estableciendo protocolos de actuación para las autoridades. Y por último tenemos el decreto legislativo 1323, el cual este decreto ha sido promulgado en el año 2017 y es el más actual. Va a modificar el Código Penal para tipificar de una manera más precisa los delitos relacionados con la violencia de género, fortaleciendo así las sanciones y garantizando una respuesta más efectiva ante estos delitos. Para empezar tenemos la violencia física, una de las más conocidas. Esta se refiere a cualquier acto que cause daño corporal, como golpes, empujones o cualquier forma de agresión que implique en sí contacto físico. También tenemos la violencia psicológica, el cual ha sido más reconocido ahora en estos últimos años, el cual se manifiesta dentro del comportamiento que afectan a la salud mental y la salud emocional de las víctimas, ya sea quizás insultos, burlas, y entre otros, ¿no? Tenemos también, y una de las más importantes, que es la violencia sexual. Esta va a implicar cualquier acto sexual no consensuado, incluyendo el abuso, la coerción sexual o la explotación de éste. Y por último, tenemos una de las más conocidas, que es la violencia económica y o patrimonial. Esta se va a referir a la
tener una autonomía personal sobre todos los bienes que ésta posee. Eso sería todo por mi parte. Dejo a mi siguiente compañero. Somos ciclo de la Universidad San Pedro, junto con mis compañeros. Como habrán podido ustedes saber, estamos hablando y comentando sobre un tema muy importante que es la violencia de género. Si bien es cierto, mi compañera acaba de expresar los diferentes tipos de violencia que existe a nivel nacional, el cual nuestro Código Civil ha encuadrado para poder definirlo de alguna y otra manera, ¿verdad? Lo que es la violencia física, como lo ha dicho mi compañera, también tenemos que agregarle que la violencia física es un acto en el cual van a lacerar lo que es el cuerpo. Y para la laceración del cuerpo, ¿qué quiere decir? Hay medios el cual se puede hacer por medio de arma blanca, se puede hacer por objetos punzocortantes, ¿sí? Golpes, ¿sí? En el cual van a dejar en el cuerpo señales que cuando la violentada, en este caso la mujer, mayormente se ven las incidencias, van a pasar por el médico legista y va a haber por un medio probatorio para poder entablar su demanda, si es que así, o su denuncia como ella lo quiere. En lo que es la violencia psicológica, en el Código Civil peruano, señores, estipula que la violencia psicológica es muy difícil de probar, porque no hay algún tipo de prueba en el cuerpo, ¿verdad? Pero lo que nuestro Código Civil manifiesta, lo que es la violencia psicológica, ¿ya? Se puede dar por múltiples cosas, lo que es los insultos y humillaciones por parte del agresor. También se toman en cuenta en nuestro Código Civil las amenazas, ¿sí? Que le dan, ¿no? a la mujer. Otro punto importante es el control, la manipulación que tiene el sujeto para minimizar la autoestima de la víctima, ¿no? Para poderla manipular y tener un control total sobre ella, ¿no? Esto mayormente en nuestro Código Civil lo han expresado como, no sé si ustedes habrán escuchado lo que es las personas narcisistas. ¿Saben alguno de ustedes han escuchado este término de personas narcisistas, verdad? Bueno, mayormente estas personas con este tipo de caracteres son personas autoritarias que tratan de manipular y dañar psicológicamente, hasta físicamente, ¿no? A lo que es a la mujer en este caso. También otro punto importante de nuestro Código Civil peruano considera también lo que es la violencia sexual. Y como dice el concepto, cualquier acto sexual no consensuado, incluyendo el abuso de la coerción sexual o la explotación. A ver, lo que es la violencia sexual son para actos no consentidos, ¿verdad? Ya, pero acá la figura cambia. ¿En qué sentido? Nuestro legislador peruano ha cambiado la figura, lo que es las relaciones consentidas. Ahora, una menor de 14 años hacia adelante ya puede tener relaciones consentidas cuando ella lo crea conveniente con la persona que lo crea conveniente. Lo vuelvo a repetir, desde 14 años hacia adelante. Si la niña tiene hasta 13 años, 29 días, obviamente que por más que ella haya tenido relaciones consentidas, es un acto ya de acto contra el pudor, es una violación y cual debe ser denunciado. ¿Ya? Anteriormente había diferentes figuras que nuestro Código Civil y Penal consideraba. Ahora hay otro punto importante que puesto, el legislador ha creado la figura, lo que es la violencia económica y patrimonial. Como ven acá ustedes, el concepto se refiere a la manipulación y el control de los recursos financieros de una persona
pidiendo su autonomía económica, ¿no? Esto es ya muy común ver en la sociedad. Hombres que tienen de repente, o mujeres también que tienen el poder económico, son ahora, ¿cómo se les dice?, las que facturan en casa, ¿no? Entonces, esa es una forma de coerción también para la otra persona, la cual no lo realiza, ¿verdad? Entonces, esto va a impedir que el libre desarrollo de la otra persona lo haga de manera expuesta, ¿sí? Bueno, le doy pase a mi compañera. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva para que puedas ¿ya? Acá hay otros factores de riesgo también que se consideran, factores individuales, factores relacionales y los factores sociales. Los factores de la personalidad, los factores de riesgo en lo que es en este punto de la personalidad es el carácter de la persona para poder, como dije anteriormente, manipular, para poder minimizar la autoestima de la persona, en este caso de la mujer. ¿Sí? También esta persona, lo que es la historia de violencia, puede venir de una familia violenta, para que cuando ella forme su propia familia acepte este tipo de actuaciones de parte de su agresor. Otro punto importante es el consumo de drogas, que está muy estipulado en nuestra sociedad. ¿Sí? Y ahí se ve pues a la hora del día, ¿no? Estudiantes, universitarios, bueno. Para el consumo de drogas no hay escala social, ¿sí? Está en todas las esferas sociales de nuestra sociedad. En lo que a los factores relacionales, los conflictos de pareja también tienen mucho que ver en lo que es la violencia contra la mujer. Les cuento una pequeña anécdota. Hace años, no sé si ustedes han escuchado Radio Inolvidable del famoso Dr. Toxo. Ya, el doctor habla sobre lo que es relaciones, ¿no?, de pareja y la violencia familiar. Llegó a la ciudad de Huachara a una ponencia y que ese factor determinante para poder que haya un conflicto en pareja son los celos. Les doy esa edad. Los celos tienen varias etapas. ¿No? Una de estas etapas es que primero, para ante agresión de la víctima, los sujetos, cuando tienen estos celos, te dicen que no quiero que salgas, algo te puede pasar, ¿no? La otra fase, ¿qué cosa es? No me gusta cómo te vistes, no me gusta cómo te pintas, ¿no? Si ustedes ven ese tipo ya de señales dentro de la pareja, alerta, ¿sí? Y la última fase, pues, que lleva todo este tipo de actitudes es, ¿qué cosa? Lo que comúnmente vemos en todas las noticias, el feminicidio, ¿verdad? Esa es una manera de violencia también contra la mujer, ¿sí? Y el desequilibrio del poder, pues, entre ambas personas, ¿no más? Esa figurita no es considerable, ¿no? En factores esenciales como es la igualdad de género, la desigualdad, la pobreza, las normas culturales y los machistas. Todavía siguen en pleno siglo XX, hay personas machistas. Les cuento, en mi casa tengo un familiar, estábamos en la mesa y bueno, mi tía va a servir la comida y mi tío se sienta y le dice, ¿sabes qué? Coma o no coma, tú me tienes que servir mi tenedor y mi cuchara. Francamente, a ustedes les pregunto, ¿esa actitud está bien? No está bien, ¿verdad? Es una actitud lacerante, machista, ¿verdad? Que no debe ocurrir en una relación. Esa es otra forma de violencia contra la mujer. Bueno, pues nosotros tratamos de hacerlo de manera sucinta, más abreviada para que ustedes puedan entender. ¿Sí? De mi parte creo que ya es lo que tenía que hablar y le doy paso a mi compañero. Ante todo, buenas noches y bendiciones. A nombre de la Universidad San Pedro, hemos venido en esta noche a poder dar una ponencia en el caso de violencia familiar. Somos el curso de práctica dirigidas, estamos a cargo del profesor Arlan Sainz, somos del ciclo 11.
durante y el después de una violencia. Dentro de la prevención primaria tenemos es que su factor principal es poder evitar la violencia. Queremos decir que aquí se va a identificar los factores de riesgo, se va a crear condiciones protectoras para evitar que la violencia se inicie. Pero yo les pregunto, ¿cuándo verdaderamente se ve esto? De repente cuando se inicia una relación y tú ves que tu pareja, de repente tu novio, tu enamorado, tiene ciertas actitudes de violencia, ¿no? De repente algo no le gusta, si a él no le gusta esa comida no quiere y no te hace comer. De repente te dice, esa maldita a mí no me gusta, y tú dices, pero no eres mi esposo. Y aunque seas mi esposo, no tienes el derecho verdaderamente de poder decidir sobre mí, porque yo tengo la autonomía, yo tengo el derecho de poderme vestir como deseo. Pero que también dice la palabra, también es vestirnos prudentemente. Dentro de la prevención secundaria, lo que se busca es detectar los casos de violencia temprana y responder de manera oportuna. Aquí el objetivo es poder detener la escala de violencia y poder evitar que se produzcan consecuencias más graves, ¿no? Aquí lo que se va a buscar es poder tener una detección temprana, poder capacitar a través de profesionales de salud, a través de los profesores, otros sectores que puedan identificar lo que es los indicios de violencia en un hogar, de repente los hijos, ¿no? Los estudiantes, los profesores, muchas veces que tienen muchas horas con los hijos que en algunos casos identifican. ¿Por qué? Porque un alumno, quiera o no, cuando sufre maltrato se nota su desgano, su tristeza, muchas veces, ¿qué más? La falta de sueño, porque cuando uno está estresado, cuando uno vive en un ambiente verdaderamente de violencia, no puede dormir. ¿Y qué produce el no poder dormir? Muchas veces trae depresión. Muchas veces, ¿qué trae? Consecuencias físicas. ¿Por qué? Porque la depresión muchas veces se manifiesta a través del cuerpo. ¿Qué se manifiesta? A través de las lesiones, las famosas erupciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y aquí lo que se va a buscar es también crear programas para poder puedan intervenir de forma breve, ¿no? Hay organismos a través del Estado en el cual nos ayuda a poder implementar. Algunos hemos escuchado lo que es la DEMUNA, ¿no? A veces la DEMUNA suele ser de mucha ayuda para nosotros. De repente no cuentas con el dinero suficiente para poder ir ante un abogado, pero la DEMUNA está ahí. La famosa línea 100, el famoso signo verdaderamente de peligro que la mujer tiene, ¿no? Soy llamado de auxilio. Dentro de la prevención terciaria, lo que busca es minimizar las consecuencias de la violencia y prevenir sus recursos. Aquí la violencia ya pasó, aquí es después. ¿Pero qué busca el Estado? El Estado busca ayudar a las víctimas a recuperarse, a perpetradores a cambiar su comportamiento, porque muchos de los que están aquí congregan dentro de la iglesia y saben que Dios puede cambiar a un maltratador, pero también es una decisión propia, porque nadie va a venir a cambiarnos, nadie va a venir con una varita y te va a decir yo hoy te cambio, es una decisión propia. Nosotros decidimos verdaderamente si cambiamos, pero sobre todo si ponemos a Dios en nuestro corazón. Es por eso que aquí el Estado da opciones, tenemos albergues para la mujer. Hoy en día, aunque no queramos, y a veces los hombres, como dijo mi anterior compañero, existe el machismo, también hay albergues para varones. Porque la violencia no solamente es para mujeres, también hay mujeres que perpetúan violencia. Y hay hombres que para no pasar la vergüenza de decir he sido violentado, he sido golpeado, he sido humillado, no lo voy a decir. Y lo pasa. Y verdaderamente pasa. Siempre vamos a conocer al famoso que le dice esa palabrita, ¿no? El pisado. Y a veces, aunque no queramos, también contribuimos a una forma de bullying. Y hacemos que esa persona no quiera hablar. Pero existen entidades que verdaderamente nos pueden apoyar y nos puedan decir aquí estoy. Porque hay algo que debemos recordar, que no estamos solas, que no
Y algunos tal vez conocemos más allá de la laguna, más allá de la línea 100, también tenemos lo que es la protección hacia la mujer, hacia el niño y hacia el adolescente, en el cual podemos manifestarnos, también podemos ir a la policía, también podemos denunciar, también podemos ir, en este caso, ante un familiar que nos acompaña. Siguiente diapositiva. Dentro de las atenciones de las víctimas de violencia familiar, como lo mencionaba anteriormente, tenemos los servicios especializados. El Perú cuenta con una red de servicios especializados para atender a las víctimas de violencia familiar. Estos servicios tienen como por ejemplo lo que es los centros de emergencia mujer, las líneas 110, las TEMUNAS, son los organismos municipales para ayuda para los niños, para los adolescentes y las mujeres, que es de forma gratuita, no se cobra nada, se dan las charlas, se puede apoyar también con asesoría legal. Dentro de la atención psicológica tenemos lo que es la atención, que es fundamental para poder ayudar a las víctimas de violencia familiar a poder superar el trauma y poder recuperar su bienestar emocional. Los servicios psicológicos pueden incluir terapia individual, donde tanto la víctima como el victimario pueden ir, terapia de grupo, como en el caso de parejas, pueden llevar terapia de parejas para poder ayudar a lo que es su relación. También para intervención en crisis. Muchas veces el Estado interviene y se lleva muchas veces a los hijos cuando están en un peligro constante. Cuando llega, por ejemplo, el asistente social y dice, el hogar es un peligro para este niño. A veces, muchas veces es doloroso, pero a veces es lo mejor. Es ahí donde los padres verdaderamente deciden si siguen con la misma vida o desean cambiar. Para un bienestar más allá del propio, también para los hijos, ¿no? Dentro de la asistencia legal, como lo mencionaba, es esencial para poder garantizar los derechos de las víctimas y poder protegerlas de futuras agresiones. Los servicios legales pueden incluir asesoría legal, representación legal y medidas de protección. ¿Alguien sabe para qué sirven las medidas de protección? Son medidas cautelares en el cual de repente, como algunos hemos escuchado, se notan dentro de 24 horas, 48 horas, como en algunos casos puede demorar. Pero estas medidas se dan de forma momentánea para poder salvaguardar la vida, la integridad física y psicológica de la persona, en este caso de la víctima. O en el caso también más allá de lo que puede hacer de una mujer, también de un niño, de un adolescente. Muchas gracias. Buenas noches. Como ha hecho mención mi compañera, somos alumnos del 11º ciclo de Derecho de la sede de Huacho, a cargo del profesor Orlando Sáenz. Llevamos el curso de práctica dirigida. Continuando con la exposición, me ha tocado en este momento de ver el rol del Estado en la sociedad. Quizás un tema en el cual, en lo personal, no comparto el rol del Estado, pero como me toca decirlo, tendré que pasar a lo que es la dogmática. Si bien es cierto que el Estado, para el Estado, la familia es el rol fundamental y la violencia atenta contra los derechos humanos, porque inclusive hasta puede ver la pérdida de la vida misma. Para lo cual el Estado norma algunos aspectos de acuerdo a ley, donde nos da elementos fundamentales para su defensa, que es la ley 334, el Código Penal y el Plan Nacional contra la Violencia de la Mujer. Como acá dice nuestra diapositiva, todo se basa en lo que concierne la violencia contra la mujer. Si bien es cierto, el Estado adopta medidas para salvaguardar la integridad de las personas vulnerables de una familia, ¿cómo lo hace? Es dando protección y dando elementos para poder utilizar y para poder llegar a una salvaguarda
la vida. ¿Qué quiere decir esto? De que el Estado logra y busca querer garantizar la vida en familia. Como acá ver las instituciones públicas como el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, el Poder Judicial, son los pilares contra la violencia de la mujer. Pero lamentablemente para la sociedad existe, como he leído pues a un jurista, existe la voluntad del Estado, pero solamente, como lo dice en las diapositivas o en nuestras hojas, solamente en garantía, pero muchas veces las garantías no llegan a cubrir en todo lo que necesita realmente la sociedad, la familia. Quizás esto conlleve a que me vaya un poco del tema, o que no siga la dilación de lo que dice la norma, pero nos debe preocupar, más allá de lo que está establecido, nos debe preocupar si es que esto funciona o no funciona. Porque si nos hablan del tema de la Policía Nacional, ¿qué es lo que pasa en algunos casos? Que se hace muy repetitivo el tema de la mujer, ¿no? O sea, si una mujer es agredida, pasa por un policía y le pregunta lo mismo, pasa por otro policía y le pregunta lo mismo. Entonces prácticamente están generando que en este caso la mujer sea varias veces víctima, porque cada vez que le preguntan, que le vuelven a preguntar, llega a la fiscal y lo mismo, eso nos demuestra que están poniendo más triste a la persona, a la víctima, ¿no? Están victimizando nuevamente. Y en el otro organismo que también contamos es con el CEI, Centro de Especialización en la Ayuda a la Mujer. No habla de poder denunciar, pero lamentablemente no tienen o no están cubriendo el tema de la identidad de la persona que denuncia. En este caso hablamos de una violencia en una urbanización, un barrio, un colegio, mejor ejemplo. Entonces, si la persona que denuncia es una docente o es un auxiliar, entonces le van a llamar a la persona que denunció para que sea como un testigo o que sea quien pone la denuncia. Entonces, ahorita para la sociedad, ¿cómo está la violencia? Entonces, estamos poniendo a la persona que denunció como para que tenga también, sea agredida por esa persona que generó la violencia, ¿no? O sea, no debería de exponer tanto a la persona que denuncia, debería de solamente recibir la denuncia y mantenerla en reserva, ¿no? Y hacer el trabajo de la investigación, porque acá hablamos de una violencia, hablamos de rastros de violencia, golpes psicológicos, golpes físicos, inclusive hasta violaciones. Y eso es lo que quería hacer mención del rol del Estado. Si bien es cierto, como podemos leer, existen muchas instituciones, el Poder Judicial, son los pilares, pero también entendamos que no cubre su totalidad lo que necesitan. Si bien es cierto, el Estado adopta medidas, pero no las cubre porque no hay una verdadera capacitación en las personas que encabezan eso, ¿no? Los desafíos y las perspectivas. Como dicen, los desafíos es tratar de minimizar el delito, ¿no? Minimizar la violencia familiar. Como que dice que sea menos la magnitud del problema. Porque lamentablemente, como le hice mención, existen muchas víctimas que no denuncian. Y no denuncian por lo que reiteradas veces lo estoy diciendo, de que no hay una verdadera o sea, no se sienten capacitados los investigadores para recibir la denuncia sin poner en evidencia a los denunciantes o sin que esto sea repetitiva
llamar a la víctima, volver a tenerla ahí preguntándole, volver a victimizarla nuevamente, ¿no? Y como a medida de una conclusión final, quizás esto sea como mi exposición sea como una crítica, pero creo que los alumnos debemos de ser los principales interesados en que esto llegue a una conclusión. Si bien es cierto, existe mucha teoría que nos habla de los instrumentos legales, de la ley 3364, del decreto legislativo que habla sobre el derecho de la mujer. Puede existir miles de cosas, pero basémonos a que si es realidad o no es realidad. Y se demuestra que no es realidad. Si bien es cierto, se crea más burocracia, se forman nuevos ministerios, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, se forman un montón de instrumentos, pero lamentablemente para la sociedad no llegan a tener esa capacidad. ¿Por qué? Porque el Estado forma, pero no distribuye bien el dinero para que eso sea eficiente. No hay una eficiencia. Entonces, ¿qué pasa? De que al no tener una eficiencia, cuando la mujer acude a denunciar, no le brindan las garantías. Uno de los puntos fundamentales se habla de que las mujeres, si por ejemplo, si yo vivo en la casa, si la mujer vive en la casa de la suegra, no lo van a poder votar al hijo, van a tener que sacarla. La ley dice que va a haber una orden de alejamiento, entonces esa mujer va a tener que ser alejada del hogar. Ella, porque la casa es la suegra, no es su casa de ella. Entonces, dice también la norma de que hay lugares donde acogen, en Barranca hay, y en diferentes lugares no existen. No existen, o sea, no hay capacidad del Estado, no distribuye el tema económico para formar esos lugares de protección de la mujer. Entonces, ¿qué habla? De que la mujer va a seguir viviendo con el agresor. Porque el Estado, si bien es cierto, pues, se gasta un montón en esto, en leyes, en documentos, pero en la realidad no estamos al alcance. Por ejemplo, España, Argentina, hasta Chile, tiene un organismo mejor diseñado en temas de violencia familiar. Por eso que por los años han pasado y han venido minimizando el tema de la violencia familiar. Nosotros no, y eso se mostró en el tema de la pandemia. Ahí se ha registrado la mayor cantidad de violencia familiar, porque el hombre pasaba más tiempo con su mujer, con su esposa, y ahí se fueron demostrando la realidad de las personas. Y esto yo doy por la manera de quizás un comentario, y esto se nota desde pequeño. Desde niños, yo pienso que el Estado debería reformar la educación para generar los psicólogos iniciales, para que ahí se ven dando cuenta que los tipos de niños que tenemos. Ahí nace la violencia, el niño que agrede a su compañero. Ahí nace la violencia. Gracias, estimado.